Buenas noches, un placer saludarlos y presentar esta noche al invitado que tenemos para este programa. Se trata de Enrique Tello Molina, profesor universitario, abogado y escritor, quien el año pasado ha publicado este libro, El crimen Graña y la infamia de un proceso. Bueno, el crimen Graña es un crimen muy sonado de la historia reciente, de la historia política peruana, que ocurrió hace más de 40 años. Y el hecho que este libro haya sido publicado hace algunos meses, la verdad que ha reabierto, viejas discusiones, polémicas, debates y viejas heridas. Estamos muy interesados en que nos narres hoy día, Enrique, ¿cuál es la historia? En primer lugar, ¿cuál es la historia del libro, ¿no? ¿Cómo es que te interesas en publicarlo? Un libro que tenemos entendido empezó a escribir tu padre. Sí, efectivamente. En primer término, saludarte para decirte que estoy contento de estar contigo en tu programa. Este libro tiene su antecedente. El 70% de este libro es escrito por mi padre, en dos partes. Una parte que narra la infamia de ese proceso y la segunda parte narra también su encierro en la prisión. Es una especie de biografía interna, ¿no? Indudablemente esta segunda parte tiene más emotividad, más entusiasmo en lo que dice, más dolor de repente, en búsqueda de su libertad, porque esto lo escribió estando preso, ¿no? Es increíble cómo puede, yo creo, la resistencia, ¿no? No solamente la resistencia, la entereza moral, ¿no? De un hombre que se supo inocente y mantuvo la defensa de esa inocencia durante prácticamente 13 años y medio de encierro hasta el final. Y además cumplió con su palabra de dejar evidencia, ¿no? En este libro, dejar una evidencia material de todo lo que había sucedido, ¿no? Y todos los, vamos a decir, conflictos e intereses creados, conflicto político, intereses creados que provocaron esta injusta acusación. Claro, fue uno de los motivos para poner al APRA fuera de la ley. Y el APRA estaba pues con un gobierno amigo dentro de un frente, el Frente Democrático Nacional. Pero a raíz de esta situación se generó ya un problema que hizo crisis con la revolución del 3 de octubre del 48 y finalmente el golpe de Estado de Odría. Mira, en España hubo un caso similar. En España mataron a un diputado de derechas, se llamaba Calvo Sotelo, y se decía ya por la prensa que lo iban a matar porque se ensimismaba mucho en la defensa de sus ideas contra el gobierno de entonces, que era el gobierno de la República. Y bien, un día fue asesinado y eso generó un caos. Fue el principio para que el pueblo se sublevara y finalmente Franco tomara el poder. Lo mismo ocurrió acá. Buscaron a una persona importante, fundamentalmente en la prensa. Sí. Había que matarlo, liquidarlo, y indudablemente ¿quiénes eran los responsables? Los apristas. Bien. Y ese era el motivo para que la derecha, que había perdido las elecciones del 45, retome nuevamente el poder. Y sus intereses, ¿no? Ese es lo que realmente se hizo y sucedió, ¿no? Ahora, mira tú cómo es la fuerza de este hombre. Desde que ingresó a prisión,
en su celda escribió: no hay noche que no tenga amanecer. Una frase shakespeariana que lo tuvo hasta el final, porque él creía en su inocencia y en su libertad, claro, que al final se dio, pero cuántos años perdió de su vida, ¿no? Claro, de verlos a sus hijos, tú eres su hijo, uno de sus hijos, a verlos crecer, ¿no? De estar con ustedes y de hacer vida familiar. Y un poco enmarcando el contexto histórico, ¿no? De esos años. Esto ocurre durante el gobierno de Bustamante Rivero. 1947. El asesinato se dio el 7 de enero de 1947. Y como tú dijiste, fue la antesala de una revolución. Podemos hacer una analogía también, como no una analogía exacta, porque en el caso de la revolución de Trujillo, que fue el año 32, no pudieron, o sea, el gobierno entonces no pudo realmente castigar a nadie. Trataron, sí, de castigar a Aya de la Torre, pero no, al final lo tuvieron que liberar, lo iban a matar. No lo consiguieron, ¿no? Pero en el caso de tu padre y del señor Pretel, ellos sí tuvieron que purgar 13 años de prisión injusta, ¿no? A pesar de que pero esto fue a raíz del crimen Graña, sí, ¿no? Pero antes de eso, sí, mi padre, a raíz de la revolución de Trujillo, sí, estuvo perseguido toda su vida. Claro. Y prácticamente se cambiaba de nombre, estaba, claro, en un lugar, en otro, nunca se fue del país, claro, nunca abandonó la organización partidaria, pero era el hombre más buscado. Querían castigarlo y esta fue la ocasión perfecta para poder castigarlo. No le perdonaban su papel en la revolución de Trujillo. Claro. No olvidemos que el 7 de julio de 1932 todo el pueblo de Laredo y el pueblo de Trujillo se levanta en lo que es considerado, bueno, por Basadre como una simple sublevación, pero que en realidad es la primera revolución civil, ¿no? En la historia del Perú republicano. Y los líderes de dicha revolución son tu padre, ¿no? Alberto Tello Salavarría, y luego del otro lado, el Búfalo Barreto, ¿no? Cuyo verdadero nombre, bueno, que murió en esa revolución. Claro, pero la gente, bueno, los enemigos, los que no les gusta el asunto de los relatos de la revolución, dicen que solamente ha sido una sonada, un movimiento, claro, pero no dicen que los civiles se enfrentaron a los militares y en 5 días de resistencia de la ciudad, combatiendo contra ellos, los vencieron en 2 oportunidades. Increíble. Vencieron al ejército. Increíble. Bien, eso no lo cuentan. Y ese fue un enfrentamiento ya de revolución, ¿no? Ya no es una sonada, ya no es un movimiento cualquiera, ¿verdad? No olvidemos que Sánchez Cerro, en un acto, bueno, yo creo que autoritario y desesperado, envió a la aviación para que bombardee Trujillo, la ciudad de Trujillo, matando así a responsables e inocentes, matando así a gente de a pie en la ciudad de Trujillo, y que eso no se publicó en ningún periódico. O sea, sí, pues. Esto es sorprendente y asombroso cómo páginas tan, ¿no? Contundentes, bueno, y yo creo distintivas también que hacen la historia de nuestra república, no se enseñan en los colegios, ni tampoco se comentan, y ni siquiera en algunos libros, ¿no? Que se dicen de historia. Solamente, mira, en Trujillo hubo un amigo, compañero del partido, que fue presidente regional, independientemente de su gestión y estas cosas. Sí. Él celebraba la revolución de Trujillo todos los 7 de julio, sí, en la Plaza de Armas de Trujillo. Sí. Ahí flameaba la bandera peruana y la bandera aprista. Sí. Y habían desfiles de escolares con bandas, etc. Fue el único caso, sí, que yo conozco de la República donde se celebraba este asunto, ¿no? E inclusive llegaron ellos a acordar que en todos los colegios de la Libertad, sí, se estudie el asunto de la revolución de Trujillo. Bien, claro, pero no se llevó a efecto eso. Pero en fin, no sé. Por razones políticas, ¿no? Evidentemente, para no darle una importancia, un protagonismo al partido aprista peruano, por razones, nuevamente, ¿no? De intereses políticos, sí, pues, y económicos. Yo, sí, pues, que te iba a comentar, de todas maneras, no recuerdo el nombre, pero hay un historiador que menciona o que equipara, ¿no? La revolución de Trujillo a la toma de Bastilla en París,
Claro, en 1789, porque es equivalente, el único momento en el cual, como tú bien has mencionado, la población civil se enfrenta al ejército y gana, ¿no? Triunfa, ¿no? Fíjate, yo tengo unos escritos, me dedico a escribir, ¿no? Unos escritos de cuáles han sido las causas por las que se perdió, sí, digamos, la dirección de la revolución. La revolución hubiese triunfado, pero hubieron fallas, hubieron errores, bien, que si se hubiesen pues, tomado en cuenta, hubiesen triunfado. Mira tú, por ejemplo, gran parte de la artillería del cuartel fue desplazada hacia Salaberry, el puerto de Salaberry, para llevarlos a Piura, ¿no? Porque había una celebración militar. Y una de las recomendaciones que dio mi padre fue que tomaran esas armas, pero lo dejaron ahí. Vinieron los militares, se bombardeó Trujillo, etc. Y las armas se quedaron ahí, o sea, no se tomaron, era un fortín, ¿no? Lo otro, por ejemplo, se debió tomar Casagrande en el momento crucial, porque Casagrande era un fortín del norte, y habían armas. No te olvides tú que esa era una especie de nación dentro de nuestra nación, con su propia policía, con su puerto propio, etc. Necesariamente los militares que venían del norte tenían que tomar Casagrande. Si los apristas tomaban primero Casagrande, otra cosa hubiese sido. Así es que... Y sin embargo, bueno, ya para no salirnos tanto del tema, pero ya para mencionarlo en última línea, tuvo sus reverberaciones esa revolución de Trujillo. Hicieron lo propio en Huaraz, se hizo lo propio en Cajamarca, en Ayacucho. Pues. Descontinuado, no fue al mismo tiempo, no fue inmediatamente, es que no había pues celulares, no había esta cosa para enterarse, ¿no? Porque era una explosión conjunta. Claro, pero la represión fue tan terrible, rotunda y tan, vamos a decir, sangrienta, y luego el eco en la prensa fue tan falaz, bueno, vamos a decir que, bueno, vamos a sorprendernos que lo que viniera después fuera venganza y solo venganza, ¿no? Contra personas como tu padre. Ahora, volviendo a tu padre, ¿no? Y a este libro, que él empieza a escribir estando preso, ¿no? El padre de nuestro invitado, por si acaso repito, es Alberto Tello Salavarría, Alfredo Tello Salavarría, héroe de la Revolución de Trujillo, del 7 de julio de 1932, volviendo a él, ¿no? Quien protagonizó, pues primero la Revolución de Trujillo y después tuvo que soportar que lo acusaran de un crimen que nunca cometió. Sí, pues. Vamos un poco a comentar el crimen, o sea, el crimen del 7 de enero, ¿no? Del año 47. Sí. ¿Quién era el señor Graña? Era el director tengo entendido, de la prensa, ¿verdad? Mira, después la derecha perdió las elecciones de 1945, tomaron a un hombre sumamente inteligente, un tipo extraordinario, ¿no? Era Rabines. Y Rabines fue el que ideó toda esta situación. Eudoxio Rabines. Sí. Claro. Mira, Graña, Francisco Graña Garland, no fue director de la prensa. Él fue presidente del directorio de la prensa. De acuerdo. Es decir, el manejo de la prensa lo tenía este otro que fue después ministro de Estado en el gobierno de Prado. Efectivamente. ¿Y qué sucede, no? Que Graña le quita el control de la prensa. A Pedro Beltrán. Por supuesto. Ese era el peligro. Él compra la mayoría de las acciones. Entonces, el otro perdía un importante diario y había una disputa entre ambos. Claro. Bien. Entonces... A todo esto sabiendo, disculpa que haga este paréntesis, que uno representaba a la derecha y el otro no representaba pues, a la derecha peruana, ¿no? Lógico. Y a la oligarquía, que era el caso del señor Pedro Beltrán. Entonces, este ciudadano Rabines es el que idea estas cosas, de que
Francisco Graña era director de la prensa y que Francisco Graña escribía unos editoriales de la prensa. Bien, esos editoriales denunciaban al APRA por el contrato con la International Petroleum Company que debía firmar el Perú, y decían que se habían vendido al imperialismo norteamericano. ¿Bien? Entonces, había que relevar esta situación, había que ponerlo a Graña como director de la prensa, pero Graña era ágrafo, probado y demostrado. Todo fue una trampa, los editoriales nunca los escribió. Nunca los escribió. Nunca los escribió. Mira, Francisco Graña, claro. Tanto es que yo me he metido a investigar los periódicos, la prensa, y la misma característica, el mismo estilo que tenían los editoriales, ¿no? Pero prosiguieron después de la muerte de Francisco Graña. O sea, lo que te demuestra que la persona que estaba detrás, ¿no? Y aquí en el libro precisamente demostramos nosotros que era ágrafo, ¿no? Claro. Y precisamente con las contradicciones que tuvo en vanguardia Rabines, ¿no? Pero Rabines fue el que ideó todo esto. Es que era muy inteligente, ¿no? Eudosio Rabines. Eudosio Rabines, quien fuera además, no olvidemos, fundador de las... En un comienzo estuvo con el APRA, fue fundador de la célula APRA en el año 1927 en París. Sí. Víctor Raúl le encargó la Secretaría General de la célula París, de la cual se ocupó solo durante creo que 11 meses y después traicionó y se marchó, se fue con el comunismo sí, pero no te olvides tú que antes él lo que hizo fue pues dividir a Haya de la Torre de Mariátegui, ¿no? Así fue. Fue el artífice de ese problema, ¿no? Bueno, y en este momento me piden que vayamos a una pausa, así es que continuaremos con la historia en la segunda parte. Gracias. Volvemos. Hola, te espero este jueves a las 8 de la noche en Conversando Íntimamente. Abordaremos el tema relación de pareja a distancia. ¿Funciona? Cualquier inquietud, pregunta que tengas, házmela llegar al WhatsApp 9999-03150. Y recuerda, este jueves a las 8 de la noche tienes una cita íntima conmigo. Nos vemos. Bien, entonces retomamos la entrevista a nuestro invitado especial hoy día, Enrique Tello Molina, ¿no? Hijo de Alfredo Tello Salavarría, héroe de la Revolución de Trujillo y falsamente acusado por el sonado crimen contra Francisco Graña Garland en el año 47. Estábamos ahora abordando al personaje misterioso, ¿no? Y ya sabemos que era doble espía en determinado momento de su vida, que fue Eudosio Rabines. El famoso Eudosio Rabines, que después de haber estado al lado de Haya de la Torre y de haber fundado, e incluso haber sido secretario general de la célula APRA en París el año 27, pasó al servicio del comunismo internacional para luego estar al servicio, a su retorno al Perú en 1930, al servicio de José Carlos Mariátegui. Se acercó también, iba a decir subrepticiamente, se acercó dándole, ¿no?, con algún tipo de intención, porque nada de lo que hacía Rabines era gratuito. ¿Qué opinas, Enrique? Claro. Este tenía esa capacidad para dividir, ¿no? Intrigante. Sí. Bien, y durante toda su vida pues realizó esa labor, ¿no? Claro. Además, el manejo del periodismo, ¿no? Él era un tipo extraordinario, ¿no? Lo que era blanco lo convertía en negro, ¿no? Claro. Y era un boomerang frente a las acusaciones que hacían contra él, ¿no? Claro. Extraordinario era. Yo me he tomado el lujo, por ejemplo, de repasar todos sus periódicos de entonces, Vanguardia, ¿no? Y ahí notamos nosotros una serie de situaciones que podría dar campo para escribir un libro sobre Rabines. Sobre Eudosio Rabines. Se ha publicado solamente un libro acerca de este
personaje, ¿no?, que es el Rasputín peruano de los años 30. Y no olvidemos que la influencia de Ramírez llega hasta el año 70. Creo que en el año 74 recién lo asesinan, porque él es asesinado, ¿no? Si todos sabemos Sí, pues, que muere, tuvo es un asesinado. accidente. Mira, la característica que tenía el gobierno ruso entonces, Sí. la Internacional Comunista, Ujú, era asesinar a todos sus enemigos y a todos sus desleales. claro. No te olvides que mataron a Trotsky, A Trotsky, claro. ¿no? Entonces, este fulano ya había abandonado el comunismo, Claro, lo expulsaron de Chile, así ¿no? es. Se viene al Perú y ahí es cuando entra en contacto con el gobierno norteamericano y trabajaba Claro. para la CIA. Claro. Después- Entonces, los Ujú. comunistas no podían de ninguna manera dejarlo suelto. Pero lo increíble es que después de haber trabajado para el comunismo, para la Tercera Internacional, terminara trabajando para Estados Unidos y para la CIA. Es decir, era un camaleón. O sea, que podría haber dado clases a los tránsfugas actuales, ¿no? Bueno, Porque se quedan cortos al lado de la inteligencia y la capacidad y la habilidad que tuvo de, como decía yo, estas habilidades de camaleón, ¿no?, de Eudosio Rabines. ¿Qué decías, perdón? pero mira tú cómo llegó un momento, y precisamente por el asunto del asesinato de Graña, Sí, que este trabajaba para los dos en forma conjunta. sí, Bien, ya trabajaba para la CIA, sí. pero por la presión del comunismo internacional tenía que cumplir determinados roles, porque si no, lo mataban. Y ese es el rol que cumple. En ese el preciso caso. momento, en el caso Graña, bueno, él había recibido el encargo de destruir al APRA, ¿no? De destruir al Claro. APRA. Realmente lo hacía bien, y era un trabajo pagado, ¿no? Por supuesto. Claro, no hacía Y- nada así. Y lo que me sorprende es que meses antes de su muerte llegó a declarar en televisión, esto fue durante el gobierno de Velasco Alvarado, llegó a declarar en televisión, en una entrevista en Canal 7, que la deben tener grabada seguramente, llegó a declarar y a confesarse públicamente y haber dicho que él había trabajado en contra de la imagen pública y la reputación de Haya de la Torre. Me sorprende, y al poco tiempo lo mataron. No podía, no sé si era una confesión sincera o no sé a qué tú crees que se obedeció. No sé, este hombre, se obedeció eso. este hombre, por más que llegue a una edad crítica, Ujú, podía cambiar, ¿no? Ya De no, acuerdo. los hombres de esa naturaleza ya no cambian. sí. Lo importante es la actitud que tomó Frente al crimen Graña, sí, pues. Él fue el inspirador, claro. la inteligencia, bien, de todo esto. Ujú. David Aguilar Cornejo, un Sí. gran abogado entonces penalista, fue el operador, bien, pero el interesado en todo esto para lograr la captura de la prensa era el exministro de Prado, ¿no? Que tú acabas de nombrar, ¿Cuál de eh, todos? el ¿Beltrán? dueño de la prensa, Beltrán Beltrán, se hizo claro. dueño de la prensa, mira. Claro, era un plan maquiavélico para hacerse dueño, quedarse él solo a la cabeza de la prensa, claro, y poder, Hay un- asegurarse que no volvieran al poder quienes ellos no querían que volvieran al poder, ni siquiera a través de un presidente títere, ¿no? Ni siquiera a través de un presidente que no fuera de su partido, no querían de todas Sí, maneras. pues, hay un militar, entonces muy acercado a Odría, Sí, Ipinza, capitán Ipinza, sí, el año 1956 llegó a ser diputado sí, y ahí declaró frente al hemiciclo ujú, diversos asuntos que están en el diario de debates de la Cámara de Diputados, que están acá en el libro en también. el libro, sí. Una de ellas, por ejemplo, él dice que el interesado en el asunto del crimen Graña era nada menos que Beltrán. El gran interesado. Y también dice, a pesar que él, mandado por Odría, participó como un hombre que hacía la presión para las declaraciones de los testigos. Utilizaban pentatol, ya sabes, una droga. Les Pentatol aplicaban- era una droga para que Pentatol, sí, se llamaba Pudieran la decir- droga de la verdad. pudieran decir lo que ellos querían que digan. Sí, pero sin embargo muchos decían su propia verdad y no valía, ¿no? Claro. Entonces, este Ipinza
que intervino en esas declaraciones, Sí. como diputado declara Ujú. que Alfredo Tello y Pretel no eran culpables del asesinato de Graña y pedía su excarcelación inmediata en vista a la ley de amnistía que dio el Congreso el año 1956. Pero no le hicieron caso. ¿Mm? No quisieron liberarlos porque eran presos políticos. Está clarísimo que eran presos políticos. Sí, pero ahí hay una situación. ¿Cuál es la razón por la que no querían liberarlos? Ujú. La razón era que ya había metido sus narices Odría. Y Odría no le convenía. ¿Por Porque qué? si esto se revisaba, al final de cuentas se iba a ver las maniobras de Odría. Y Odría, como autoridad, tenía mucho que ver en las conclusiones finales. Tú sabes que, por ejemplo, el expediente se perdió o lo perdieron, que nunca hubo expediente. Cosa, el expediente de este caso es tan importante y que va a robarle de 13 a 14 años de sus vidas a 2 hombres, a 2 peruanos, a 2 ciudadanos. ¿Está perdido? ¿Está no habido, en otras palabras? Sí. O sea, si yo lo quiero revisar, no puedo. No puedes. No existe. Inclusive, Claro, porque es una vergüenza, porque es una infamia. Por eso lo habrán desaparecido. inclusive la sentencia. Claro. ¿También se ha desaparecido la sentencia? No habida, nunca fue entregada a los interesados. Nunca fue entregada a los condenados. Los abogados fueron presos. ¿Los abogados fueron presos? Bueno, Bien. esto es algo que se debería estudiar en todas las escuelas de Derecho del Perú. Este caso debe ser estudiado en todas las escuelas de Derecho del Perú para asegurarnos que no vuelva a ocurrir. Mira, Que no vuelva a últimamente ocurrir yo me di con una algo, tamaña injusticia. yo me di con algo interesante. ¿Sí? A mí me dijeron que el expediente Graña estaba en la Universidad Católica. Entonces yo me moví y llegué hasta la universidad. Efectivamente, había el archivo Odría. Sí. Ah, está el archivo Odría, que es diferente. Entonces, cuando Claro, Odría es el murió, archivo Odría, claro. ¿no? Hay una parte que le llaman el caso Graña, Ujú, que yo lo he revisado. ujú. Todos los papeles importantes del expediente están ahí. Ujú. Claro, porque ese es el Inclusi- archivo de Odría, personal. Claro. Inclusive algunos documentos que se suponía fueron extraídos del expediente, ¿no? Ujú. Interesantísimo. Interesante, que da lugar a escribir otro libro, te Claro. lo juro. Claro, Porque hay cosas sumamente interesantes que encontramos ahí, pero el expediente no existe. no hay nada más indignante que a los peruanos nos mientan, ¿no? Que a los peruanos no nos enseñen la historia, nuestra historia como realmente ocurrió. No hay nada más indignante. Creo Sí, que pues. muchos estudiantes que están viendo este programa podrían de repente interesarse, ¿no? Y hacer sus tesis de investigación en base a ese archivo Odría, ¿no? Donde están verdaderos expedientes, ¿no? Que han sido copia fidedigna de este proceso. Que fue Sí. una infamia, ¿no? Por lo que hemos investigado ambos. Mira, te describo un solo caso. El famoso Buick Verde. Ujú. Sí, El Buick Verde, donde dicen que huyó el asesino. claro. Había una señora Sí. que vivía en Pedro Ruiz, ahora es Breña, al costado de lo que era Sanitas. Esa señora fue la primera que vio el Buick Verde y ella lo señaló y dio sus características. Ujú. Bien, eso sirvió durante todo el expediente para hablar del Buick Verde. Bien, Ujú. pero después, dentro del expediente encontramos nosotros que el expediente de López Obeso, al que Ujú. lo acusaron que era su carro, Sí. había tenido 2 días o 3 días antes del crimen Ujú. un accidente en el Callao Ujú. y había tenido un problema en la parte delantera izquierda del carro que no permitía que la puerta pueda ser abierta. Ujú. Y eso ha sido probado por la policía. Ujú. Inclusive está en el dictamen del juez instructor. Bien, y sin embargo, esta mujer no vio eso. Y todos los testigos dicen que el asesino subió al carro por la puerta delantera derecha. ¿No? Es la puerta que no estaba dañada. Que estaba dañada. Que estaba dañada, claro. ¿Cómo va
entrar por una puerta que estaba dañada. Que no puede abrirse. Y no solamente eso, tu padre declaró y presentó un certificado médico que él había estado sacando una radiografía el día del crimen, Sí, entre las 6:30 y las 7 de la noche. Entonces, ¿cómo va a estar en la escena del crimen si el médico que lo ha visto le está certificando que estaba con él? sí, Es que no tiene sentido, todo es cambió. un armazón. Pero después cambió. El médico cambió su testimonio, Mira, dio la certificación y después bajo presión seguramente se habrá visto obligado a cambiar su testimonio bajo presión, claro, del gobierno, hay que decirlo. El proceso tuvo dos partes. Han pasado ya más de 45 años, hay que decirlo, no hay que tener miedo. ¿Sí? Mira, el proceso tenía dos partes. Sí. La primera parte acusaban a Tello como el ejecutor del crimen, como el criminal. Bien, por eso era lo del asunto del médico, que variaron, etcétera, ¿no? Negando ese certificado y cambiándolo por otro. Pero después, cuando vieron que las características dadas por los testigos no era Alfredo Tello, entonces lo cambiaron. ¿Por quién lo cambiaron? Por Pretel. Por ejemplo, el asesino, según los testigos, decían que era bajito, robusto, color oscuro, inclusive por ahí alguien dijo color chocolate. Bien, claro. Y Alfredo Tello no tenía esas características. Pretel tampoco. Pretel era alto, delgado, ¿no? Pero había una testigo de 16 años que decía que hasta había olido los cigarrillos que había fumado el asesino y que esos cigarrillos lo había fumado. También eran los que usaba Pretel. O sea, barbaridades. Tonterías, claro. Barbaridades como esas. Claro. ¿No? Luego ha habido también gente que identifica este carro en el lugar que estaba esperando al asesino, que tenía faro pirata y tenía antena de radio. Eso solamente lo tienen los policías. Por lo que en el proceso se escondió el asunto de que eso pertenecía a un policía, Mier Terán, que fue jefe de la policía anteriormente y que fue destituido de la policía. Pero después del crimen, después del proceso, fue repuesto en su cargo. Para que no pueda declarar. O sea, lo premiaron. Lo destituyeron primero por graves denuncias contra él antes del crimen. Antes del crimen. Después lo utilizaron en el crimen. Y lo premiaron. Claro, hasta lo ascendieron. Cosas de esa naturaleza, ¿no? Increíbles, realmente. Bueno, de lo que he repasado el libro me queda claro que las pruebas que no les convenían las desaparecían y las que iban en el sentido de la acusación, bueno, que fue solamente el testimonio de esta chica de 16 años, las enaltecían, ¿no? O sea, una arbitrariedad total. O sea, tú como abogado piensas que a la hora actual, al día de hoy, existiendo como existen tratados internacionales, la Corte Internacional de la Haya, algo así se podría sostener, algo equiparable, equivalente. Mira, solo el uso del pentatol. No se puede usar el pentatol. Eso es ilegal. Eso es ilegal. Eso es ilegal, claro. Eso pues, hace que ese proceso sea nulo, ¿no? Y yendo ya a la parte humana, a tu padre, ¿no? Cómo soportó, tiene que haber sido un hombre no solo de una integridad admirable, sino de un, puedo decir, de un amor también, iba a decir, sostenible en el tiempo, ¿no? Y pudo soportar toda esta injusticia, toda esta infamia, pues, ¿no? Durante todo ese tiempo, cuando lo volviste a ver y conversaste con él, ¿cómo no puedes hablar de, o sea, me gustaría que compartas la parte humana y cómo lo vio tu familia? Bueno, mira, espero si... No quiero invadir tampoco. No, al contrario. ¿Cómo era tu familia? Mira, ¿cómo era tu mamá, tus hermanos? ¿Tú qué sentiste? ¿Qué hablaste con él cuando él regresó? ¿Qué les dijiste? Mira, mi padre estaba en Puno, con una personalidad diferente. Había cambiado papeles y ya no era Alfredo Tello. Una identidad te refieres distinta, claro, por seguridad. Bueno, se utilizaba estas cosas. Claro, el cambio de nombre era más corriente en esa época. Entre los y él adoptó el nombre de ingeniero Manuel Francisco Díaz. Era amigo de mucha gente de la sociedad arequipeña, amigo de muchos militares, hacía tiro en el cuartel
Él tenía una puntería fantástica que lo preservó durante muchos años para cuidar su vida. Pero mira cómo se había transformado, que llegaba donde los supuestos enemigos no lo podían denunciar, pero era el ingeniero Manuel Francisco Díaz. De ahí es que viene el año 45, Haya de la Torre lo llama, viene a Lima, lo nombran diputado, por orden de Haya de la Torre, porque mi padre no quería, ¿no? Estaba satisfecho donde estaba en Puno, ¿no? Tenía una vida holgada. Dice él, por ejemplo, en una declaración que en Puno ganaba cerca de 20.000 soles mensuales. En cambio, tenía que soportar ganar 2.000 soles como diputado en la época nación. en que eran honestos y decentes. Bueno, ya 2 de mis hermanos habían nacido en Arequipa. Fueron los que vinieron con mi padre, ¿no? Otro hermano mío, el tercero, nació en Trujillo, pero estando mi padre ya acá en el Perú. Y finalmente yo estaba en la barriga de mi madre cuando mi padre entró a prisión. Bien. Entonces, mi pobre madre, te imaginas tú cómo vivió. No, y tú no pudiste conocer a tu padre, o sea, has empezado a caminar, empezaste a jugar, a correr, eras un niño que no tenía papá. Claro. ¿Cómo te ha impactado? Y a mí me llevaron a Trujillo, etcétera, ¿no? Fue terrible, ¿no? Terrible, sobre todo conocer la pobreza extrema, ¿no? No tener a veces que comer, mi pobre madre hacer cualquier cosa por lograr unos cuantos centavos para mantenernos a 4 hermanos. De pronto estar escondidos durante toda la época de Odría, ¿no? Yo logré tener mi partida a los 8 años. Bien. Fue una vida muy dura, ¿no? Conocer la ropa usada de los hermanos mayores, los zapatitos rotos, ponerle un poco de cartón por la lluvia o por la humedad. Fue terrible. Increíble. Fue terrible. Pero mi madre nos enseñó a tener orgullo de nuestra pobreza. Y eso para nosotros era fuerza, ¿no? Total, mi padre salió libre el año 1960. Mira tú que pudo salir el 56. Pudo haber salido el 56, si no fuera por razones políticas. El asunto es que salió el 60 cumpliendo las 2/3 partes de su condena. Entonces nosotros decíamos, bueno, ya salió el papá, ahora sí va a cambiar nuestra vida. Pero el papá salió y se entregó al partido, ¿no? Su vida al partido. Y andaba en Trujillo, era su vida, ¿no? Yo tengo una obra, solamente para limarla en algunas cosas, sobre su vida, ¿bien? Sí. Que lleva su seudónimo en la persecución, Marco, ¿no? Cómo nació, cómo vivió, cuál fue la persecución, cómo fue su trajín en todas esas épocas, ¿no? Cómo se salvó de ser fusilado, etcétera, ¿no? Era un hombre increíble, pero sobre todo, ¿sabes una cosa? Que tenía un corazón grande. Era un hombre muy bueno y toda su vida lo entregó por su pueblo. Amaba a su pueblo. Fíjate, te quiero mostrar acá algo muy rápido. Muy rápido. Él escribe. Este es el libro, por si acaso. Está en librerías, en todas las librerías más importantes de Lima. Él escribe en sus memorias. Dice él: antes tuve mucho miedo, un temor animal y tremendo a la prisión. Para evitarla, me jugué entre la vida por más de 15 años. Me jugué entera la vida por más de 15 años. Libraba verdaderas batallas campales en las calles de mi ciudad mártir para defender mi libertad y la de mi pueblo. Siempre en combates desiguales, de 1 contra 10 o contra 20. Nunca tuve necesidad de matar, de suprimir una vida con el propósito de defender la mía propia. Mi puntería y la seguridad de mi pulso
nunca tuvieron necesidad de herir órganos vitales de mis perseguidores. Me bastaba siempre quebrarles una pierna o hacerles volar las pistolas homicidas. Eso era él, ¿no? Eso era él. Su vida era la defensa de su pueblo. Por eso lo de la revolución. Y mira que tenía 23 años en la época de la revolución. En la época de la revolución, un joven de 23 años. No, yo me pregunto si el día de hoy, a la hora actual, nuestros jóvenes piensan un poco de esa manera, ¿no? Piensan en el bien común, en cambiar las cosas, ¿no? Y piensan en los demás. Piensan un Perú, o sea, cuando salen a la calle, ¿no? Cuando algo les disgusta, piensan. Ojalá que... Yo creo que sí, que este libro tiene que servir de estímulo para eso y para mucho más. Un libro extraordinario. También preguntarte, bueno, pues ya que hemos tocado el tema, ¿no? Una y otra vez, de la revolución de Trujillo y de la revolución del 48, ¿no? Sí. O sea, todo, caramba, son realmente momentos en que, sobre todo los jóvenes, ¿no? Esperan un cambio para que haya más libertad, o sea, más igualdad, para que haya una sostenibilidad de la democracia. Claro. Entiendo que estás tú en la presidencia de los chicos apristas peruanos. Me gustaría que nos compartas esa experiencia, qué hacen, qué son, cuál es su visión y su misión. Sí. Cuéntanos a la hora actual. Mira. Yo dirijo esta organización que se llama Club Infantil 23 de Mayo, conocido como la CHAP, los chicos apristas peruanos. Pero no es una organización política, no está dentro de la estructura orgánica del partido. Es una organización que Ramiro Prialé en determinada oportunidad le dio la acogida para que se desarrollen en un local del partido aprista. Y ahí estamos, 65 años, dentro del local del partido. 65 años. Esto es abierto para los niños del pueblo, de tal manera que nosotros no le pedimos carnet del partido, ni les enseñamos doctrina aprista, ni nada. Simplemente les enseñamos a ser buenos, les enseñamos a ser útiles a la sociedad, les enseñamos a que se superen permanentemente. Y tenemos un decálogo, por ejemplo. El primer punto del decálogo dice: ama la libertad y la justicia como a Dios mismo. Sin libertad ni justicia no podrá haber patria feliz, ¿no? Y bueno, entonces esas cosas son importantes. Y lo que te puedo decir es que en 65 años nosotros hemos tenido una vigencia y una permanencia, ¿no? Y ahí estamos hasta el día de hoy. Fundamentalmente se conoce por su banda de música, ¿no? Tiene una banda de música importante, muy conocida nacionalmente e internacionalmente, y pensamos reinaugurarla ya para este 22 de febrero y sobre todo para el 7 de mayo, cuando se cumplen 100 años de la fundación del APRA. Esta es una obra de espíritu, es una obra de amor, de sacrificio, ¿no? ¿Cuántos quisieran tener pues una organización? No conozco yo una organización a nivel de América Latina ni del mundo. Yo he sido secretario general de América Latina y vicepresidente de la International Falcon, que pertenecía, porque creo que ya no existe, a la Internacional Socialista. Y ahí me he dado pues con gente de todas las organizaciones del mundo democrático, pero ninguna como la nuestra. Y cuando hablamos nosotros de la nuestra, hablamos de lo que significa, de su historial, etcétera, causa admiración. ¿Bien? Y todo el mundo nos saluda, y todo el mundo nos festeja, y todo el mundo nos reconoce. Y eso creo que es lo más importante que queremos nosotros.
El fundador, mira, fue un profesor, un querido profesor. Me formó a mí. ¿Quién era? José García Segarra, un profesor que duró 25 años con la organización y ha pasado ya 37 años y la organización sigue viva. Continúa. ¿No? O sea, tiene para más. ¿No? Podrán ocurrir cosas al interior del partido, yo no sé, pero aquí persiste la llama votiva. Eso no se apagará jamás y esa es nuestra promesa con él. Y ese es nuestro trabajo, ¿no? Esa es la única responsabilidad que tengo en el partido. Bueno, por lo que tú nos narras y nos acabas de decir, esa política es una organización que les enseña a los chicos peruanos valores cívicos, a amar la justicia, la libertad, tanto como aman a Dios. Es lo que nos has dicho, ¿no? Y que a nivel mundial, incluso otras internacionales, otros partidos que tienen organizaciones internacionales, como es el caso de la Internacional Socialista, no tienen una brigada de jóvenes. ¿Hasta qué edad? ¿De qué edad a qué edad? ¿Y cómo pueden hacer para ser aceptados, ¿no? Si estuvieran interesados en algunas familias. Nosotros recibimos a niños desde la edad de 8 años hasta la edad de 12 años en las vacaciones. En las vacaciones de verano, nada más. Sí, le llamamos academias de verano. Qué lindo. Bien. No, todo el año recibimos, pero les enseñan música, les enseñan, por ejemplo, teatro, deportes, artes marciales, teatro, oratoria, qué bonito. Marinera, danzas de la sierra, y los mantienen ocupados. Claro, y tenemos muchos niños ahí. Qué bien. Y de esos niños salen algunos que quieren pertenecer a la banda de música. Entonces también la banda de música igual, tenemos gente no necesariamente aprista, son niños que tocan. La banda de música acompaña, por ejemplo, ¿qué actos, qué eventos? No, actos oficiales del partido y fuera del partido. Y fuera, ¿no? También, claro. Sí, es una banda de música que precisamente es estructurada y ensaya para tocar en diversos eventos, cualquiera que fuere, ¿no? Claro, por ejemplo, la celebración que acabamos de tener hace poco, ¿no? De la Fundación de Lima, 18 de enero. Claro, si lo dicen, no nos han invitado. Qué maravilla. Pero, por ejemplo, para el Señor de los Milagros nosotros tocamos. El Señor de los Milagros también. O sea, es abierto y viajamos, ¿no? Nos invitan a un sitio, viajamos, etc. Y ahora, como te digo, estamos en el trabajo de fortalecer nuestra banda de música. Sí. Nuestros niños de la banda de música empezaron el año pasado, 8 años y 11 años. Ahora tienen 9 años y 12 años. Bien. Y estamos convocando niños que quieran pertenecer a esta histórica banda. Niños que ya toquen, que estén en esas edades. ¿Cuáles son los instrumentos que les enseñan a tocar? Todo lo de la banda de música. Trompetas, saxos, trombones de vara, clarinetes, bajos, todos los instrumentos que existen en la banda, trompetas, hay banda de guerra, banda de música, banda de guerra son tambores, cornetas, y una serie de cosas, ¿no? En un mundo, te das cuenta, en un mundo en el cual nuestros niños están cada vez más siendo absorbidos por el celular, por los videojuegos. ¿Puedes imaginar el valor que tiene mantenerlos ahí ocupados y entretenidos y aprendiendo cómo jugar con un instrumento, ¿no? Que después lo van a tocar profesionalmente? Mira, lo importante que es para sus cabecitas, para su inteligencia, para su desarrollo psicomotor. Eso, se ha demostrado que el niño que toca instrumentos musicales es más inteligente, desarrolla su inteligencia, se reordena mentalmente. Otros países, como por ejemplo Alemania, en todos los colegios de Alemania es obligatorio, por eso que los niños aprendan por lo menos un instrumento, a tocar un instrumento musical. Debido a esto que explicas, yo también te celebro y te doy la razón como profesora, que es importantísimo mantenerlos ocupados y alejados de la tecnología, porque la tecnología está muy bien, pero la tecnología hasta cierto punto nada más y a partir de cierta edad. Y de repente los niños hasta la edad de 12 años
bueno, esto lo han dicho algunos especialistas, no deberían de tocar lo que es un celular, porque luego se van a obsesionar y ya, bueno, no van a poder, van a dejar de jugar. Mira, en Suecia De ya desarrollar. abandonaron Ujú. toda la tecnología. Han vuelto atrás a los libros. Sí, La educación sueca ahora está en ese camino. maravilla, ¿no? Qué Así maravilla. que- Cuando no, la Europa nórdica siempre sorprendiéndonos con esas, ¿no? Con lo último de lo último, la Claro. educación. Claro que sí. Bien. Bueno, me parece que ha sido un lujo tenerte aquí con nosotros esta tarde. Te agradecemos tu visita y yo hago nuevamente subrayo, ¿no? Que este libro se encuentra. ¿Nos puedes explicar en cuántas librerías de Lima lo podemos adquirir? Porque Sí. es un libro que cuenta una página muy importante de la historia del Perú. Mira, está en la Bien. librería El Virrey, ¿Sí? está en la librería Sur, Ujú. principalmente, y en otras librerías. Y después se vende directamente, ¿no? Claro. Bueno, el problema pues es que las librerías cobran un porcentaje alto, ¿no? Pero A la así y todo, también tienen que mantenerse, ¿no? Ujú. Pero sí, el libro ha tenido bastante salida y como te digo, yo estoy interesado ahora en el archivo de DRIA. Claro que sí, por supuesto. El archivo de DRIA ha ratificado muchas de estas cosas, Claro. pero también me ha dado luces respecto a nuevos documentos. Claro. Importantísimo. Importantísimos para reconstruir el rompecabezas de nuestra historia reciente. Sí tenía conocimiento del archivo Odría, porque tengo amigos que son historiadores que trabajan en Católica, en la Universidad Católica, y pienso que bueno, va a ser fundamental, ¿no? Que algunas de nuestras páginas puedan ser reescritas desde con esos nuevos hallazgos, ¿verdad? Sí, sí. Y el asunto, ¿Hay algo que quieras decirle al público antes de cerrar? Queda un minuto y medio. bueno, no, Algo que desees un compartir. poco que a mí me interesa más que la venta del libro, Ujú, la difusión de lo que se plantea en el libro. ujú. Todo este libro, ya le dije, tiene 2 partes escritas por mi padre y una tercera parte que es una investigación mía desde el punto de vista jurídico. Ujú. Está probado que el APRA no tuvo que ver menos Tello ni Pretel. Y es más, si ustedes leen el libro se van a dar cuenta quiénes fueron los verdaderos asesinos de Graña. Claro. Así que, No, sí, fue todo un boom cuando salió. Yo fui al colegio de abogados de Lima, acá en Miraflores, y no entrábamos todos los presentes, ¿no? Tuvimos que verlo desde afuera, el acto, porque la verdad que habrán pasado 40 y ¿cuántos años? 49 años. no mucho más. Pero, sin embargo, esto no pierde vigencia, porque es que la verdad no se puede enterrar. La verdad, tarde o temprano, queridos televidentes, sale a la luz. Tarde o No hay temprano. noche que no tenga amanecer. Exacto. Y no hay noche que no tenga amanecer. Muchísimas gracias. Nos estaremos viendo la próxima semana a la misma hora, a las 7, en Memorias de Vida, con Rocío Valencia. Gracias, Enrique. Un placer. Gracias.